Lo grabo, estoy grabando y se los paso. Gracias, Doc. No de nada. Les vuelvo, reitero la pregunta. ¿Tienen, aún no nos dieron el reglamento, dice, de ningún hospital? El reglamento interno no es del hospital. El reglamento interno el reglamento interno rotatorio es de la universidad. La universidad les tiene que dar o el CEDES. Entonces el reglamento generalmente es la universidad de las que les da un reglamento. Así como hay un reglamento de la universidad, tendría que haber un reglamento como las reglas del juego de qué es lo que van a hacer ustedes en su internado. Entonces, eso les dice tantos meses van a rotar de pediatría, gineco, de provincia, lo que es salud pública, cirugía, medicina interna. Entonces, eso está escrito en el reglamento. Dice cuántas horas, qué tipo de actividad vas a realizar. Entonces, yo les recomiendo que tengan el reglamento, que pidan a la universidad el reglamento interno rotatorio y en eso hacen su programación de aquí en adelante, ¿no? En reglamento interno también está la duración y el cronograma de actividades. La duración, generalmente nosotros hacemos un año, pero incluido los 3 meses de lo que es salud pública o provincia. Y ojo, los que van a otros departamentos, no todos tienen ese mismo programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que van a Tarija, hay algunos lugares para esa parte de algunos compañeros anteriormente egresados de la universidad que hicieron un año y 3 meses porque no contemplaba la parte de salud pública. Entonces, como les faltaba nota de salud pública, vinieron y tuvieron que hacer 3 meses de salud pública más. También pasa lo mismo con los que vienen o hacen su internado en el extranjero. Compatriotas que estuvieron o que hicieron su internado en Perú un año y ahí no contempla el área de salud pública. Entonces vienen de Perú, se presentan a la universidad con la documentación y no tienen nota de salud pública. Entonces les mandan a que puedan hacer 3 meses más de salud pública para poder habilitarles nota. Entonces tienen que tener en cuenta dónde lo van a hacer y cuál es el reglamento, así no se pierdan 3 meses de trabajar, ¿no? O 3 meses de repetir, de hacer lo mismo del internado. Los hospitales también tienen su propio reglamento del funcionamiento. Ese es su manual de organización y función del hospital. Y ahí contempla también los internos como médico interno de pregrado. Entonces, cada uno como médico interno de pregrado tiene funciones asignadas, pero eso es un manual de organización y función, no es un tanto un reglamento, sino es cómo debe funcionar estructuralmente, bueno, asignado a algunos tipos de tareas. El reglamento es, por ahí, vos no dejas de irte 5 días o 3 días al internado, entonces te pueden suspender el internado. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no apruebo mi examen de fin de rotación de pediatría? Entonces, ¿cómo tengo que hacer para aprobar? ¿Me toman un examen de recuperación o tengo que rotar nuevamente pediatría? Esas son las reglas del juego que tienen que estar claras para ustedes, ¿no? De la habilitación, todos los lugares no están habilitados para poder hacer internado, entonces tienen que ustedes pedir, donde vayan ustedes, tienen que pedir, primero preguntar a la universidad que les dé una carta, ¿sí?, de asignación del lugar a donde me voy a ir, y el hospital o el lugar donde ustedes empiezan, tiene que darles una carta de aceptación. Ustedes ya tienen el lugar, la carta de asignación del CEDES, o en el caso de ser provincia, ¿no? O la carta de designación de la universidad, en el caso de que empiecen en algún hospital, y también la de aceptación del hospital, ¿sí?, cuando sea una rotación clínica o quirúrgica. En el caso de ser salud pública, la designación del CEDES, para que cuando van le presentan una copia o a la copia ustedes le hacen firmar al médico que lo recibe y se quedan con el original, o generalmente se quedan con una copia firmada de recepción del hospital porque la universidad les da dos originales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar el internado? ¿Cuál será nuestro objetivo de realizar el internado, no? Es que ustedes integren todos los conocimientos que han adquirido durante todos los años que estuvo en su formación, ¿no? Y que desarrollen habilidades y destrezas para aplicarlo en el desempeño como profesionales. Este periodo debe tener
todos los componentes, es decir, rotar por todas las especialidades: cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, salud pública. Ojo, ginecología y obstetricia tiene dos componentes, ginecología y obstetricia, por eso es una rotación de 3 meses. En el caso de nosotros, hacemos 3 meses completo, es decir, mes y medio, y salud pública hacemos 3 meses. En caso de pediatría hacemos pediatría y neonatología, y se divide un mes para pediatría y un mes para neonatología. En el caso de medicina interna, los 2 meses son en medicina interna. En el caso de cirugía general, igual los 2 meses corresponden a cirugía general, ¿no? Las actividades del internado rotatorio están divididas por tiempos: medicina interna 2 meses, cirugía 2 meses, pediatría 2 meses, ginecobstetricia 3 meses, salud pública 3 meses. Entonces, aquí cada uno tiene un programa. ¿Qué temas debo, por lo mínimo, debo aprender en cada rotación? Sí, por ejemplo, en medicina interna, ¿qué temas debe dominar? Al terminar la rotación de medicina interna, el objetivo es que usted sepa, eso es lo que te dicen, ¿no? Manejar un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, en medicina interna. O manejar una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un edema agudo de pulmón. Entonces, ese o sea, te da ciertas pautas o parámetros que debes manejar, ¿no? En el caso de cirugía, primero identificar las patologías, ¿no? Los medios de diagnóstico, aparte de la fisiopatología, ¿no? Semiología y fisiopatología, ¿qué medios de diagnóstico te pueden ayudar? Exámenes complementarios o auxiliares, ¿no? Radiografía, ecografía, laboratorios. Entonces, conocer de todo eso. En el caso de pediatría, va desde el nacimiento del bebé, cómo hacer la atención de un recién nacido, lo que es evaluación del crecimiento y del desarrollo. Crecimiento, todo lo que es la parte de estructural, cuánto va creciendo en la parte de la talla, ¿no? Y desarrollo habla de la parte psicomotriz. En ginecobstetricia, la valoración de la mujer embarazada desde el momento de la concepción hasta el periodo de puerperio, que generalmente va en puerperio inmediato, inmediato y tardío, hasta los 6 meses, ¿no? Y en la parte de salud pública, todo lo que vieron aquí debe ser desarrollado en salud pública, es decir, hacer actividades preventivo-promocionales, prevención de la salud, perdón, prevención de enfermedades y promoción de la salud para evitar las complicaciones de patologías, de que evitemos llegar, disminuir o mitigar la llegada de los pacientes complicados al hospital. Las actividades que ustedes van a desarrollar tienen que ser, como decíamos en un inicio, ¿no? Deben ser planificadas dentro de un documento en el plan operativo o el plan operativo del internado. Las actividades tendrían que tener un objetivo de desempeño, niveles de actuación, hasta dónde, como interno, hasta dónde me permiten actuar, por ejemplo, como lo que les decía, ¿no? Un paciente que viene con una insuficiencia cardíaca, es muy común, les cuento que es muy común, sobre todo relacionados con una miocardiopatía dilatada, por Chagas, ¿no? Pacientes con Chagas que tienen el corazón bien grande, entonces les va a llegar complicados, y en provincia, bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En provincia, el médico les dice, bueno, señores, llegaron, depende de donde les toque, ¿no? Van a hacer guardia, nos vamos a repartir, usted se queda tal día, yo me voy en mis días libres, y usted es el responsable mientras yo no estoy. Entonces van ahí intercambiando fechas de descanso, más si les toca a ustedes solos, ¿no? Cuando les toca 2, 3 internos, un hospital pequeñito, ¿no? Entonces todavía pueden ustedes ayudarse o darse una mano con los compañeros, depende de cómo se lleve también con los compañeros, ¿no? Entonces va a depender de mucho. El trabajo en salud es un trabajo en equipo. Si ustedes no están bien organizados, no saben trabajar en equipo, la van a pasar mal. No solamente en el internado, sino en todo. Eso siempre ustedes en su proceso de formación tienen que buscarse metas, objetivos, trazarse hacia dónde quieren llegar.
Entonces, hay refranes, dichos que son muy ciertos, como por ejemplo, que te juntes con una estrella y al rato terminarás brillando. Eso no necesariamente para ser una persona pública, ¿no? Sino que puedas desempeñarte. Imagínate un caso de un paciente con insuficiencia cardíaca que usted no sepa leer muy bien un electrocardiograma. Entonces, pero en cardiología me llevé muy bien con el doctor de cardio, con el residente de cardio, y con un tipo que sabe emergencias o que domina eso. Entonces yo por ahí no sé interpretar muy bien un electro, pero tengo un amigo que sí sabe. Entonces ya habilidades de cada uno de ustedes de poder hacerse amigo de una persona que tiene un poco más de conocimiento, para que en algún momento nos aprovechamos un poco de la amistad y por ahí le pedimos un favor, ¿no? Que nos ayude a salir de la emergencia. Entonces esa es una recomendación. Si ustedes tienen que guiarse y ver patrones, es decir, gente a quien le puedo seguir, no que se copien totalmente de una persona, ¿no? Sino que pueda servirles de inspiración para que puedan algún día en el futuro, no muy lejano, poder ser igual o mejor que esa persona, ¿no? Los niveles de actuación, hasta dónde me permite la reglamentación interna del internado, más el manual de organización y función del hospital o del centro de salud, hasta dónde permite que yo actúe bajo la supervisión o no de algún responsable del establecimiento de salud, ¿no? El uso de métodos, técnicas activas, participativas. Eso nosotros tenemos escrito, hay un manual, no me acuerdo hoy, ahora muy bien el nombre, que está relacionado con salud pública, es una guía, te dice que viene un paciente con tal enfermedad, es una guía, la norma técnica de atención, ¿sí? Entonces viene un paciente con tal enfermedad, le tienes que dar estos medicamentos, ya viene estructurado, lo único que vos tenés que hacer es identificar la sintomatología y clasificar el diagnóstico que tiene y ahí te tira el tratamiento, qué esquemas de tratamiento debes realizar. Se llama la norma técnica de atención, ¿sí? Entonces va desde la atención del primer nivel de atención en los hospitales, ¿sí? Y hasta las especialidades, que es lo mínimo, te pone ahí lo mínimo que puedes hacer por un paciente. Entonces con eso no se van a perder, ¿no? La solución de problemas, como les decía, en base a eso ustedes plantean alternativas terapéuticas para los pacientes. En el caso de que se encuentren con algún médico y ustedes vean que el médico se está equivocando porque tiene muchos pacientes y al médico le pareció, la primera impresión le pareció que se trataba de una enfermedad y ustedes creen que es otra enfermedad, no pueden irse por encima del médico delante del paciente. Pero sí lo que pueden hacer es sugerirle, ¿sí? Doctor, ¿puedo hablar con usted un momentito? Me parece, mire, tiene esto, 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 y a mí me parece que es esto. Y bueno, le decimos en buenas maneras, en buenos términos, y le explicamos. Y por ahí, si es que acepta nuestra opinión o nuestra sugerencia, nos tomará en cuenta. Si no, cuando nosotros seamos responsables directamente del paciente, ya nos tocará solucionar de una manera distinta, ¿no? Muchas veces hemos tenido inconvenientes o discrepancias respecto al manejo de algún paciente con algunos médicos, con algunos doctores, pero nos lo hemos tenido que tragar porque ellos son los que eran los responsables del paciente, ¿no? Mientras no estemos bajo nuestra responsabilidad directa, ¿sí? Porque así lo establece la ley, debemos de prever los mecanismos. Por eso les decía, ganarse la amistad de los que trabajan con nosotros, tener la empatía, saber trabajar en equipo es muy importante, hacernos conocer de que sabemos, de qué tanto sabemos, de que le podemos sumar a sus conocimientos, ¿no? Es muy importante el trabajo en equipo. Bueno, las actividades académicas insertadas en el plan operativo del internado. Es decir, en esa normativa del internado tiene que haber todo esto estructurado ahí, que ustedes deben presentar casos clínicos. Lo hacemos generalmente, depende del hospital en el que le toque rotar. Yo en mi internado roté en el Cristo de las Américas, en Lajas Tambo y en el Hospital de Poconas. Y en provincia lo hice en Presto. Entonces, roté por varios hospitales, varios lugares. Presentábamos casos clínicos, en el caso del Cristo de las Américas, presentábamos casos clínicos y lo discutíamos con otros compañeros de internado de diferentes universidades. Había en Santa Cruz y los compañeros de la San Francisco, ¿no? Sesiones clínicas patológicas que generalmente se hace en el inicio del pase de la mañana, ¿no?
usted se quedó de guardia o usted vino en la mañana a evolucionar su paciente y presenta el caso clínico, ¿no? Paciente de sexo masculino de 46 años de edad, y empiezas a narrar todos los antecedentes, ¿sí? Toda la filiación, antecedentes, lo que le hicieron, con qué patología o con qué sintomatología ingresó, qué estudios le hicieron y cómo evolucionó. Entonces vas narrando en la parte de la sesión clínica patológica. Y por ahí el médico te va a preguntar, ¿y le hicieron estos estudios? ¿Y le hicieron esto? ¿Y cómo salió? ¿Y cómo salió? ¿Y qué medicación? ¿Cuántos días? Entonces, eso te va a permitir a vos de que por ahí te faltaba algo, lo vas complementando con revisión bibliográfica de información que generalmente nos piden, ¿no? Complementar. Para mañana necesito que estudies esta patología de un caso que tú estás viendo. Siempre agarren y tengan dos agendas, ¿sí? Siempre una agenda grande que es para que transcriban los casos clínicos que ustedes van revisando para que cuando tengan que hacer una reunión en la tarde, generalmente es que se hace, que son ateneos o clases, lo puedan presentar. Y una pequeñita donde van registrando todos los apuntes de sus pacientes, ¿sí? Tengo el paciente con los nombres de la cama 10, 11, 12, 13, pero tienen que tener los nombres, las edades, el diagnóstico, tratamiento. Son apuntes muy puntuales del paciente para que no les agarren desprevenidos, ¿no? La mente es muy frágil. Cuando no estás acostumbrado a evolucionar 4, 5, 6, 7 pacientes, no te acuerdas de lo que revisaste o lo que te contó o lo que viste en un laboratorio, ¿sí? Entonces, los valores de referencia del laboratorio, si no se acuerdan, eso lo tienen que tener apuntado en ese cuadernito, ¿sí? Las tablas, los cuadros, las guías en ese cuadernito que les va a servir mucho de guía. Por ejemplo, no sé, la escala de coma de Glasgow, cuando uno recién empieza, se nos es difícil, ¿no? Clasificarlo. También, no sé, escala de Alvarado en el caso de una apendicitis, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cuadritos, de guías, nos va a servir, les va a ayudar a ustedes a que puedan, primero, diagnosticar bien, segundo, clasificar sus pacientes, presentar adecuadamente a sus pacientes, ¿no? Y tal vez les van a pedir hacer, van a estar en conferencias de residentes, de otras especialidades, microconferencias internas, participarán de seminarios, de talleres, de actividades programadas en los centros de salud, cuando les toque dar charlas a la comunidad y un montón de actividades que están programadas dentro del cronograma del internado. Entonces, las actividades que ustedes hacen en la parte de su servicio social, lo que es ya salud pública, son actividades de promoción de la salud, actividades de prevención de enfermedades, que es la repartición o la entrega de insumos, ¿no? En promoción de la salud vamos a hablar, ¿sí? Acerca de las enfermedades, cómo son los síntomas, los mecanismos de contagio, la fisiopatología y por qué tienen que ir al hospital. Entonces, eso es promocionar la salud. Y prevención de la salud es darle los insumos, por ejemplo, en planificación familiar, darle los preservativos, a prevenir enfermedades también es, por ejemplo, lo que es los insumos que les dan para la anemia, los abolitos suplementos nutricionales, ¿no? La curación, ya cuando el paciente llega al hospital o al centro de salud y ustedes hacen las intervenciones, ¿no? Le aplican un esquema o un tratamiento para el paciente. Y la rehabilitación, en el caso de que queden pacientes secuelados, puede hacer entrar un proceso de rehabilitación física, puede haber psicológica, depende del daño o la afectación que haya tenido la persona, ¿no? Las actividades asistenciales deben basarse en la enseñanza, en el trabajo en equipo siempre lo recalco. Y, por ejemplo, ustedes se quedan de guardia, en la mañana tienen que hacer una entrega de guardia, ¿no? Un cambio de guardia. ¿Cómo estuvo el paciente? ¿Qué intercurrencias pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en la noche, en la tarde, en la noche, sobre todo los fines de semana? Y bueno, y explicar, ¿no? Lo mismo que hablábamos en un inicio, cómo estaba el paciente. Empiezas de nuevo desde la afiliación, haces un recuerdo de todo lo que hicieron hasta ahora
y hablas de las intercurrencias y cómo manejaron las intercurrencias y el plan que sigue, ¿no? Por ahí está en plan dialítico o por ahí el paciente está en plan, hoy día le toca que le hagan una endoscopía, una ecografía, una radiografía. Ese es el plan que sigue con el paciente, ¿no? La visita médica es lo que se realiza generalmente en la mañana y en algunos hospitales mañana y tarde. Lo que ustedes revisaron primero al paciente, va y les acompaña el responsable del servicio o el médico a cargo, generalmente es un especialista en el hospital, y les dice, a ver, cuéntame del paciente. Entonces, usted, sin ponerse nervioso, ya tiene un pequeño resumen de guía para que no se olvide, porque al inicio todos los pacientes nos parecen iguales, y empieza a hacer el resumen paciente de sexo masculino, como le gusta a los médicos, ¿no? Ustedes tienen que ser bien pillos y darse cuenta, hay médicos que no tienen, especialistas que no tienen mucho tiempo, entonces quieren que le expliques las cosas muy sintetizadas, al grano, ¿sí? Y hay médicos que son de planta, que permanecen viejitos, sobre todo en el hospital, que quieren que les cuentes desde cuando nació hasta cuando llegó al hospital. Entonces ustedes tienen que ir ganándose eh, cómo se maneja cada médico, ¿sí? Informándose muy bien. Segundo, tienen que ver qué tipos de historias clínicas maneja cada especialidad o cada hospital. Es muy distinto. Entonces ya los que van a empezar cirugía, seguramente tienen una lista de qué documentos antes de entrar un paciente a la cirugía debe tener, cómo se hace una evolución de cirugía, cuáles son las cirugías más recurrentes que existe para que yo aprender fisiopatología de técnica quirúrgica, instrumentación quirúrgica, que es por donde empieza la debilidad de todo estudiante, ¿no? Entonces en el Hospital Cristo de las Américas se operan, por decir, 200 pacientes al mes. De esos 200 pacientes, ¿cuáles son las patologías más recurrentes o las prevalentes? Bueno, los abdómenes agudos, a predominio de los APEX o apendicitis. Entonces, debo saber técnicas quirúrgicas de apendicitis, abordajes de apendicitis. Bueno, entonces, presentación de la apendicitis, ¿cuántas formas de presentación? Estadios de la apendicitis. Entonces, cuando venga el cirujano, me hable sobre un paciente, yo sé desde la semiología, fisiopatología, eh, cronología de Murphy, cronología de Murphy, escala de Alvarado. Entonces, ya sé, entonces me puede hablar con propiedad y el médico me va a respetar. Pero si yo voy y no tengo ni una idea de eso, el médico lo primero que va a decir, mira mi historia, no me va a creer lo que él puse porque cuando me preguntó no tenía ni idea de lo que estaba hablando y para ese médico dejé de existir. Entonces yo siempre voy a evolucionar al paciente y el médico ni bola me va a dar porque lo va a revisar de nuevo y le va a escribir 2, 3 renglones que él considera que son indispensables que vayan en una historia clínica. Yo me maté haciendo todo, pero no le toman importancia. Encima más, quedo mal quedo mal como profesional, hago quedar mal a la institución y a mis compañeros, ¿no? Que generalmente cuando venimos de universidad privada siempre nos tratan así, ¿no? Todos somos una sola persona. Uno se lo hace mal, entonces el resto somos malos, por ende, la mayoría nos tratan así, ¿no? También va a haber momentos en que hagan consulta externa. El médico está ocupado y les va a decir, empieza a atender vos, o en provincia sobre todo, que vos ya haces consulta externa. Entonces empiecen a ganarse la confianza, empiecen a atender los casos más leves, más simples o sencillos. Una amigdalitis, de hecho que ustedes saben cómo se maneja una amigdalitis, ¿no? Tratamiento antibiótico, ¿sí? Antiinflamatorio, medidas dietéticas higiénicas y las recomendaciones, pautas de alarma que le damos al paciente, ¿no? Entonces, eso no se pierde para ninguna de las enfermedades. Por lo menos deben saber manejar lo mínimo y lo básico de los antibióticos. Empiecen con antibióticos genéricos, no con de marca, que pueden cambiar de marca a marca, pero los genéricos esos no cambian en ninguno de los países. En algunos se pierden los genéricos, no existen, pero no cambian la mayoría. Eh, las actividades quirúrgicas, cuando empiecen a hacer cirugía, les decía, ¿no? Lo primero que su paciente, si es quirúrgico, usted entra a la cirugía. Imagínense que atiende un paciente, un jovencito de 17 años con dolor abdominal de 12 horas de evolución, sin consumo de ningún analgésico, a la ingesta tiene náuseas, vómitos y
cronología de Murphy positivo, punto, dolor a la descompresión, psoas positivo. Entonces, el paciente yo lo catalogo como un paciente que es un abdomen agudo, probablemente quirúrgico. Y se hará los estudios, una ecografía abdominal, laboratorios, y se confirmará el caso, ¿no? Entonces, ese paciente ustedes van a entrar o como primer ayudante. No creo que en la primera cirugía entren como primer ayudante, seguramente van a entrar como instrumentador y posteriormente, cuando ya vean otra cirugía, entran como primer ayudante. Entonces, siempre digan la verdad. ¿Instrumentaste antes? No, es mi primera vez, para que no los puteen. Entonces dicen, no, es mi primera vez. Yo dije hasta la tercera vez que seguía siendo mi primera vez, hasta conocer un poco más de la parte de instrumentación, ¿no? Pero eso quiere decir que ya vas conociendo y te quedas un ratito más después de la cirugía y le pedís. Hay algunas enfermeras que son muy buenas, o hay algunos internos que están un poco más tiempo, que son muy buenos y te echan una mano, o el mismo médico te explica, mira, esto es. Ojo, que hay determinadas pinzas que para un médico se llama de un nombre y para otro se tiene otro nombre. Entonces depende de la bibliografía o de la corriente o donde se haya formado el médico, donde haya hecho la especialidad. Eso también tienen que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, tengan cuidado con los plásticos, que son muy especiales. Siempre quieren todo que esté listo, como si uno fuese especialista a su nivel, porque ya ellos son subespecialistas, están cansados de ver especialistas. Actividades de laboratorio y gabinete. Todo paciente que está hospitalizado mínimo tiene que tener hemograma, glucosa, urea y creatinina en un hospital mínimo. Después se le va a ir agregando de acuerdo a la patología que va presentando, ¿no? Y de gabinete debe tener una radiografía de tórax, un examen de orina. Entonces, esos exámenes siempre, todo paciente internado en un hospital debe tener eso. Y después se le va a ir pidiendo otras cosas de acuerdo a la patología que va presentando, ¿eh? La elaboración de un expediente, una historia clínica. Recuerden que una historia clínica es un documento médico legal científico. Entonces, no solamente van a registrar la parte médica, sino que ese documento, por ahí, si ocurre algo, puede ser llevado para que se sirva, pues, de estudio o de discriminación de que si alguien se equivocó, ¿no? Entonces es un documento legal y científico, porque la historia clínica también nos permite hacer estadísticas y prever de ahí en adelante qué es lo que qué es lo que podemos hacer para mejorar esa situación, ¿sí? Bueno, siempre nos hacen presentar informes de trabajo en cada rotación, o a veces cargamos lo que es el- la información no me acuerdo el sistema, ¿cómo se llama? El Sistema Integral de Salud. Hay un software donde, no, por ejemplo, los que estábamos en Cristo de las Américas, teníamos que cargar todos los lunes a un sistema nacional de información todas las estadísticas. ¿Sí? Y algunos nos pedían que presentemos un informe mensual, algunos no, sobre todo en provincia, que hacemos una especie de monografía para que podamos de esa manera poder sacar nuestra nota, ¿no? Nos toman un examen, nos suman la nota rotatoria de nuestra monografía, que está relacionada a nuestras actividades o a un caso clínico que hayamos presentado, ¿no? Entonces, las actividades de investigación puede ser bibliográfica, presentación de monografías o presentación de ensayos, lo que ustedes determinen. Ojo que no todas las provincias les piden que hagan monografías. En el caso de Potosí, piden que hagan un pequeño informe, ¿sí? Un informe de todo lo que hiciste perdón, en el internado. En el caso de Sucre y algunos de otros departamentos, hacemos monografía y además nos pueden pedir que hagamos ensayos, y eso dependiendo de cada rotación del médico que nos toca, así cada rotación, ¿sí? Entonces, investigación bibliográfica la vamos a tener siempre, presentación de monografías generalmente en la rotación de salud pública, y presentación de pequeños ensayos lo podemos hacer siempre, ¿no? Eso va a depender de qué es lo que ustedes están rotando y dónde lo están haciendo y con qué médicos, ¿no? Así que si tienen alguna duda o algo, yo hice un pequeño resumen, más que eso era para que pueda hablar con ustedes y contarles mi experiencia, y ustedes a poder esclarecer algo
¿sí? Cada uno vive una experiencia distinta en cada hospital, ¿eh? No todos nos manejamos igual. Todos han sido, la formación de todos es totalmente diferente, distinta, así que cada quien va a tener su propia experiencia, qué es lo que nos van a contar. Así que si tienen alguna duda, podemos conversar, hablar antes. Doctor, buenas tardes, buenas noches, perdón, una pregunta. Eh, para los que vamos a ir a provincia, o sea, estamos iniciando un internado en provincia, ¿ya tenemos que empezar a hacer nuestra monografía o al finalizar el año se entrega eso? ¿O al finalizar Eh, toda? la recomendación es la siguiente. Ustedes que van a empezar, que les den el tema. ¿Qué tema van a trabajar? O ustedes pueden elegir un tema y el CEDES a veces te da la lista de temas, ¿eh? Te asigna un tema a veces. O a veces se presenta ponte algún caso de tuberculosis en una determinada zona o algún caso de cualquier otra patología y vos planteas trabajar ese tema. Lo recomendable es que se haga desde el inicio porque el médico que está ahí en ese centro de salud, en el caso de provincia, te va a ir supervisando. En provincia te van a dar marcadores, es decir, te dicen, en esta rotación tienes que hacer 20 papas Nicolaos, 30 carpetas de carpetas familiares, 30 visitas domiciliarias, eso tienes que cumplir un cierto número en todos tus 3 meses de provincia. Entonces, eso, y además de la monografía. La monografía, el médico que está ahí te tendría que ir supervisando cómo vas desarrollando ese trabajo, ¿sí? De las tareas que te asignaron y la monografía. Al culminar todo eso, se tiene que quedar una copia de la monografía en el lugar donde hiciste la rotación de salud pública, ¿sí? Porque ese documento va con firma y sello del responsable de ese establecimiento. Entonces, imagínate si lo dejas para el último, tendrías que venir fin de año a hacer firmar tu monografía y ahí vas a ir perdiendo tiempo. Bueno, doctor, muchas gracias por... No, de nada. Bueno, me parece que todo quedó muy claro y bueno, o no me dejé entender. Solamente quiero desearles muchos éxitos, que el internado sea una transición muy buena para ustedes, de mucha experiencia, saquen el mayor provecho posible. Las dudas que tengan, siempre sean sinceros con su supervisor, con sus monitores, con las personas que están ahí con ustedes. Y como les digo, ¿no? Manténganse unidos, me imagino que tienen su grupo de WhatsApp. Cualquier duda, no sean mm, no sean malos, compartan la información, ayúdense entre ustedes, échense una mano. Cuando están en una rotación por especialidad, si a alguien le falta, por ejemplo, en cirugía le falta evolucionar a algunos pacientes porque entró de emergencia a una cirugía y cuando viene tiene 6, 7 pacientes, no logró terminar todos, denle una mano, ¿no? Échenle una mano a evolucionar un paciente, o ayúdenle a hacer el ingreso, el registro de información, o cuando recién empiezan, no estamos muy ávidos en llenar una historia. Entonces, plantéense un formulario, agarren, no todas las evoluciones háganlo igual, ¿no? Ya uno tiene un esquema mental de cómo hacer una evolución, pero hay que variar algunas cosas para que no se den cuenta que nos hemos fijado un esquema de evolución de un paciente, ¿no? Entonces, siempre lean siempre fisiología, nunca está de más fisiología para poder registrar en una historia. Hay médicos que saben muchísimo de fisiología porque son de una especialidad determinada. Por ejemplo, un médico de cabeza y cuello, solamente de cabeza y cuello te puede llenar una cara de una historia clínica en la descripción semiológica, ¿sí? Fisiológica de un organismo, solamente de eso. Entonces tienen que leer para que puedan ampliarse cuando hay, como les decía, hay médicos que les gusta que le amplíes mucho el tema de la evolución. Hay médicos que les gusta que sean muy concretos. Entonces, para eso es que ustedes tienen que tener un gran bagaje de semiología para poder jugar con eso, ¿no?
Doctor, otra preguntita sobre las redes sociales que maneja. Lo de Telegram, dijo que subía libros y tal. Sí, ¿Cómo sí. podrían hacer para ingresar y tal? Mira, si vos tenés Telegram descargado, ¿sí? Si tenés Telegram descargado, lo que podés hacer, aquí lo vuelvo a subir. Si tenés Telegram descargado, lo único que tienes que buscar es un grupo que se llama Entrenamiento en Emergencias MediRed en Telegram y te va a aparecer ahí. Y te unes al grupo. Eh, no sé cuánta cantidad de libros. El libro que me piden yo lo subo ahí, lo paso. Tengo una cuenta privada donde me dejan descargar libros, los libros que esa empresa ya los ha comprado derechos. Entonces los comparto ahí, ¿no? Para que puedan estudiar la gente, ¿no? Es un grupo gratuito de muchos libros de medicina, ¿no? La medicina es muy amplia, muy, muy amplia y cada día sale mucha más información. Cuando creemos que sabemos algo, en realidad estamos recién empezando y sobre todo que hay muchas especialidades ahora, ¿no? Mucha tecnología, mucho avance científico. No sé si se ve en la pantalla, Entrenamiento en Emergencias, MediRed es el grupo, o si no, me pueden incluir en alguno de sus grupos y les baseo todos los accesos de las redes sociales y me vuelvo a salir. No hay problema. Ya lo he encontrado el de Telegram. Gracias, doctor. Dale, no hay de qué. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, para mí es un placer poder conversar con ustedes en lo que les pueda echar una mano y mi tiempo así me lo permita, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. Creo que Doris, que nos pusimos en contacto, me parece. Sí, doctor, muchas gracias, por su tiempo. No, para mí es un placer. Bendiciones para todos. Un buen internado. Chao, chao. Gracias, Chao. doctora. Hasta luego.